Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro estudio de la Biblia por pasajes. Y bueno, pues para esta primera ocasión vamos a arrancar con el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Les invito para que tomen alguna nota, para que trabajen sobre el apunte, si es que tienen el cuadro de apuntes. Y a través de esta imagen tenemos nuestro pasaje de Marcos 1 al capítulo 3. Y bueno, pues hoy vamos a conocer el capítulo 1 respecto de la preparación de Yeshua el Mesías en su bautismo y la predicación también de su mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la lección en la continuación de estudios por pasajes de toda la Biblia, número 250, y bienvenidos. Abran su Biblia y vamos a la lectura del Evangelio de Marcos, si me acompañan, o si en su Biblia, si tan solo escuchan, también está muy bien. Vamos a escucharlo aquí desde la computadora, el audio de la Biblia, en esta ocasión la nueva versión internacional, y vamos a escuchar el primer capítulo. Evangelio según Marcos, capítulo 1. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: Preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: Después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Enseguida, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad, y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto?
Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Le da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: «Todo el mundo te busca». Jesús respondió: «Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido». Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: «Sí quiero, queda limpio». Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: «Mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio». Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Amén, gracias a Dios por su palabra. Bueno, pues ahora vamos a hacer el comentario. Vamos a recapitular el capítulo 1. Vamos a mencionar los aspectos generales, que tan necesario es primero poder, ¿verdad?, conocer el contenido del capítulo y a continuación empezar a escudriñar. Pero para nuestro estudio estamos identificando las palabras hebreas o los conceptos que están aquí plasmados, que tienen su origen y que tienen su contexto en el idioma y en la cultura del pueblo de Israel. Así que en primera instancia vale la pena mencionar en el capítulo 1, verso 1, esta es la buena noticia, y la buena noticia se ha empleado muy comúnmente, ¿verdad?, en el idioma griego mencionando evangelio. Pero vale la pena destacar que para el tiempo del Mesías y tiempo antes ya había la palabra buena nueva en el idioma hebreo, y era, ¿verdad?, la mencionada como la besora atop, la buena nueva o el anuncio del que es bueno. Ya estaba el pueblo de Israel con expectativas de conocer cuál era la besora atop, ¿verdad?, en su propia lengua, idioma, que el profeta Isaías y los textos de los profetas ya venían anunciando al Mesías. Dice la buena noticia acerca de Jesús el Mesías. En hebreo su nombre, ¿verdad?, es Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, ¿verdad?, el Salvador, Dios Salvador, el ungido, el Hijo de Dios, el Ben Elohim, ¿ok? Y bueno, pues aquí dice, comenzó tal como el profeta Isaías lo había dicho. Así que vemos esta profecía y a continuación en el verso 4 ya ubicamos a Juan el Bautista, ¿verdad?, que en su tiempo, en su época, fue conocido como Yohanan HaMatbil. Yohanan HaMatbil, Juan el inmersor, ¿ok? Y dice que estaba en el desierto y predicaba que la gente debía de ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios. Bien, este arrepentimiento también tiene su raíz hebrea y se llama la teshuvah. La teshuvah es, así como lo menciona aquí, es el arrepentimiento por los pecados y volver a Dios, es el retorno a Dios. Aquel que hace teshuvah es porque vuelve a Dios, regresa a Dios. Esto es lo que
Desde la antigüedad los profetas procuraron para el pueblo de Israel que ellos volvieran a Dios, no se extraviaran con los pueblos paganos, sino que volvieran al Señor. Muy bien, al verso 8 tenemos también aquí una declaración muy importante que es sobre la identidad del Mesías, ¿verdad? Que ya viene. Yohanan Hamadbil está preparando el camino para el Mesías y declara, ¿verdad? Yo los bautizo con agua, y el bautismo en hebreo o el rito de la purificación se mencionaba como la palabra la tevilá. La tevilá era la purificación, la inmersión en agua, y era un ritual muy particular, ya antiguo, pero en este caso en particular, Yohanan Hamadbil hace tevilá con todos para arrepentimiento, es decir, inmersión total en agua para con todos como señal. Ahora la relaciona con el arrepentimiento y el volver a Dios. La tevilá comúnmente en el mundo judío era purificación, simplemente purificación en el agua, y había, ¿verdad? Según la Torá, en el tiempo de las mujeres, y también, ¿verdad? Vemos a la tevilá que hace Amán, el sirio, y como sumergirse en obediencia a la palabra del profeta le permite sanar. Bueno, aquí Yohanan tenía una característica muy particular, Juan el Bautista, ¿verdad? Porque él estaba haciendo un llamado y las multitudes venían y confesaban sus pecados, algo que en el simple rito de la tébila no acontecía o no se hacía, pero aquí dice, y confesando sus pecados todos eran bautizados o inmersos, sumergidos en el agua. Pero dice, ¿verdad? Pero él, es decir, el Mesías, Yeshua, los bautizará con el Espíritu Santo. En hebreo se dice el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el poder de la santidad. ¿De acuerdo? Vale la pena en otro curso más adelantado ya definir teológicamente mejor los conceptos hebreos. Bueno, pues entonces vemos el 9. Cierto día llegó Yeshua Nazarita de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. ¿Sí? Y esto, como dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. Y acá, bueno, pues vemos una manifestación maravillosa, sobrenatural, ¿sí? Una voz del cielo. Esto lo quiero leer. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Ruach HaKodesh descendía sobre él como en forma de paloma. Como una paloma quiere decir en forma de paloma o así como el movimiento que hace una paloma que es suave, ¿verdad? Y dice, y una voz dijo desde el cielo, y esto en hebreo se dice una bat kol, una voz de arriba que se escuchó, y es tan interesante que tiene toda su forma hebrea, esta expresión, ¿sí? Y dice, tú eres mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Entonces, qué hermosa expresión, que vale la pena también, ¿verdad? Verla en su relación con los textos del Antiguo Testamento. Aquí hay dos textos unidos, con una voz del cielo, que reconoce, ¿verdad?, al dador del reino. La expresión hijo, está el ben está implicando el heredero. Bueno, entonces me gustaría que avanzáramos al verso 16, porque dice, cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red del agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron, y estos son sus primeros discípulos, los cuales él escogió por las razones que él tuvo para escogerlos, por lo que él haya visto, él los escogió, muy singulares, ¿verdad? Simón y Andrés,
a los cuales después les cambiarían el nombre, y así cada uno de los discípulos tendrían un sobrenombre en relación con algo, ¿no? Ellos fueron obedientes y rápidamente les siguieron, y después se encontró a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, también, ¿verdad? Los llamó y ellos le dijeron, dejaron a su padre en la barca con los hombres y siguieron a Jesús. Estos son sus discípulos, ¿por qué? Porque le siguieron. No lo vieron de lejos y lo saludaron, ellos lo siguieron a donde quiera que él iba. El verso 21 al verso 28 nos narra la historia acerca de un hombre endemoniado y cómo le echa fuera el espíritu maligno. Y esto, bueno, pues también es un asunto que requiere teología, que requiere enseñanza, que requiere entendimiento desde la perspectiva hebrea, cómo opera el Ruach Truma, el espíritu inmundo, el espíritu de inmundicia, cómo opera, ¿sí? Así que lo vamos a pasar para otra oportunidad donde podamos explicar más y mejor, porque se necesita tener mucho entendimiento respecto de cómo opera esto, para no alterar lo que está escrito y pues obviamente, ¿verdad?, caer en la superstición o en el error al desconocer la manera en que estas situaciones se dan. Sí, se dan. Bueno, también hay que distinguir entre lo que es un espíritu inmundo y una enfermedad, porque después dice, ¿verdad?, que en el verso 29 después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Y aquí, bueno, pues nos enteramos, ¿verdad?, que la suegra de Simón estaba enferma. Así que, pues, en base a esto es que se deduce que Pedro era un hombre casado, quizás pudo haber tenido hijos, y el resto de los apóstoles o discípulos de la misma manera. Pero también la Biblia guarda cierta discreción, ¿verdad? No por otra cosa, pero sí guarda cierta discreción respecto de informarnos acerca de las situaciones familiares, de muchos y otros muchos detalles que son, ¿verdad?, a mi parecer, información reservada, simplemente, ¿verdad?, que no se está mencionando, pero aquí el milagro de la sanidad es mencionado. ¿Por qué? Porque esto exalta al Señor, ¿de acuerdo? Y le da el reconocimiento. Los milagros y las señales vienen con el objetivo también de reconocer que Jesús es el Mesías, el Salvador, que habría de hacer esto como señales para que se viese y se entendiese que estaba allí, ¿verdad?, obrando con poder de Dios. Bueno, pues ahora del verso Jesús del 29 al verso 34 nos habla acerca de las sanidades que hizo, incluyendo la suegra de Pedro. Pero del 35 al 45 pues ya concluye el pasaje hablando acerca de su predicación en Galilea, ¿sí? Y finalmente también concluye con el hombre leproso, el hombre, ¿verdad?, enfermo de lepra, y lo cual ya la Torah lo excluía, y en aquellos tiempos, pues, si no se curaba a los 8 días, ya podía ser declarado permanentemente enfermo, contagiado por esa enfermedad, irreparable. Pero el hombre, ¿verdad?, le dice al Señor, se arrodilla ante Jesús y le dice que lo sane. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Y entonces aquí algo tan hermoso también, que el Señor, movido a compasión, le dijo, si quiero, sé sano. Y este milagro maravilloso, pues fue difícil que este hombre lo conteniese, a pesar de las indicaciones que le dio el maestro para hacer también, porque no era el momento de hacer pública su fama. Él tenía que recorrer la tierra, tenía que manifestarse, tenía que ser examinado para verificar a través de los líderes que él realmente era el Mesías, como lo fue, lo es. Pero el hombre, pues bueno, después de haber vivido semejante milagro,
no puede contenerse y comparte, ¿verdad? Y difunde la noticia acerca del Mesías. Entonces el verso 45 dice, pero el hombre hizo correr la voz proclamando todo lo que había sucedido. Como resultado, las multitudes rápido rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así la gente de todas partes seguía acudiendo a él. Bendito sea el Señor, porque allí en la tierra de Galilea, Galilea de los gentiles, fue haciendo milagros y multitudes creyeron. Entonces, gracias a Dios, pues bien, miren qué interesante capítulo con algunos conceptos profundos, conceptos importantes. Esto vale la pena estudiarlo a detalle, a profundidad, para tener la correcta interpretación y entender lo que está pasando y lo que estuvo sucediendo en ese entonces. Bien, pues bendiciones, shalom, nos vemos en el próximo capítulo. Dios les bendiga, gracias por estar allí.